Tenemos la suerte de haber podido montar un laboratorio de determinación de relaciones isotópicas que básicamente lo que nos permite hacer es determinar la composición isotópica de distintas moléculas y minerales, de oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, ¿sí? Distintos elementos que tienen isótopos estables, es decir, un mismo elemento que tiene átomos con distintas masas atómicas, y gracias a eso podemos investigar pues desde restos de colágeno de huesos arqueológicos a distintos minerales o fósiles marinos y determinar cómo ha ido evolucionando pues, la dieta, la movilidad de los grupos humanos, el clima, las precipitaciones, la circulación de los océanos. Las áreas en las que más aplicamos este tipo de análisis que somos capaces de llevar a cabo en el laboratorio son en la evolución humana y en la evolución paleoclimática o paleoambiental, ¿sí? A lo largo del Cuaternario e incluso más allá, ¿no? Para los últimos millones de años. Así estudiamos muestras de colágeno que extraemos de los huesos fósiles o arqueológicos, o extraemos sedimentos de sondeos marinos, lacustres o incluso estalagmitas que nos permiten pues hacer inferencias sobre cómo evolucionaban unos o qué comían o cómo cambió el clima mientras ellos estaban habitando el planeta. Una de las cosas que estamos trabajando aquí es en uno de los yacimientos de Atapuerca, se llama el Portolón, y esto tiene una secuencia desde el tiempo medieval hasta el paleolítico, algo así. Entonces tenemos humanos aquí por casi 10.000 años, algo así. Entonces podríamos ver los cambios de los humanos, de los animales, del paleoclima, de todos estos rangos. Entonces podemos verlo en el efecto de los humanos en este ambiente y todo eso. Eso es algo que es muy interesante. Y también tenemos el laboratorio aquí para hacerlo. Básicamente lo que hacemos en el espectrómetro y en los distintos aparatos que tenemos en el laboratorio es primero un tratamiento de la muestra, y lo que necesitamos es, a partir de las muestras de estudio, que puede ser colágeno, pueden ser grasas o podrían ser minerales, conseguir un gas, conseguir que se conviertan en gas, que puede ser dióxido de carbono o distintos gases con nitrógeno o azufre, y luego estos gases son los que, después de pasados por unas purificados en columnas cromatográficas, llegan hasta el espectrómetro, y el espectrómetro es un aparato muy sensible donde es capaz de medir la masa de los átomos de oxígeno y carbono, por ejemplo, que llegaría en el CO2, y no solo reconocer que es carbono y oxígeno, sino saber su masa atómica, para saber si es un isótopo, por ejemplo, de carbono 12 o carbono 13. Entonces ahí somos capaces de saber qué relación isotópica, es decir, cuánto de carbono 12 y cuánto de carbono 13, por ejemplo, tenía ese CO2 que viene de la disolución, por ejemplo, de una concha de un fósil. Pues haciendo muchas medidas de estas vamos obteniendo los valores de esas relaciones isotópicas, de esos isótopos estables de carbono y oxígeno en este caso, y vamos viendo cómo varían en el tiempo, por ejemplo. Y según cómo varíen, pues sabemos que cuando los valores son bajos, pues pueden ser periodos secos, y cuando son altos pueden ser periodos más húmedos. O en el caso de colágeno, pues podemos saber, según qué valores de carbono y nitrógeno en este caso tengamos de isótopos de esos dos elementos, podemos saber si su dieta es más basada en vegetal, en carne o, por ejemplo, en productos marinos. Gracias a estos análisis, pues por ejemplo, desde el punto de vista paleoclimático hemos podido datar pues unos de los eventos más fríos, por ejemplo, de la última glaciación en la península ibérica, ¿sí? Que no sabíamos cómo habían afectado estos eventos Heinrich, que se llaman, durante la última glaciación, y cuántos, por ejemplo, cuánto cambió la temperatura asociados a esos enfriamientos climáticos que hubo pues hace 16.000 años. O con los datos que estamos obteniendo podremos, por ejemplo, establecer cómo fue el proceso de domesticación de distintos taxones, pues desde las ovejas hasta
hasta, por ejemplo, el ganado vacuno en la península, sí, durante 7000 años. Mis últimos trabajos, hay unos en paleopatología con pelos de momias para ver el tuberculosis y cosas así en unas momias cuando llegan esto y podemos identificar tuberculosis en restos antiguos. Porque tuberculosis es una enfermedad muy grave y no sabemos tanto la historia de esta enfermedad.